La medicina nos recuerda constantemente que las especialidades no trabajan de manera aislada y precisamente sobre ese puente entre gastroenterología y reumatología hablaremos a continuación. Nos acompaña el doctor Juan Sebastián Peinado, médico especialista de medicina interna y gastroenterología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la Universidad de Antioquia y la Universidad CES. Actualmente se desempeña como gastroenterólogo en el Comité de Estudios Médicos, en Sura y en su práctica privada. Su conferencia se titula Enfermedad inflamatoria intestinal y autoinmunidad, el puente entre gastroenterología y reumatología. Doctor Sebastián, bienvenido. Buenas tardes ya. Muchísimas gracias, doctora Diana, por la invitación, al Comité de Estudios Médicos y a todos ustedes por estar acá, porque yo sé que es un día difícil y pues una hora compleja también. Entonces la idea de hoy es hablar pues de enfermedad inflamatoria intestinal, que es un tema que en general a los gastroenterólogos nos gusta mucho y que muchas veces tenemos en conjunto con los reumatólogos que tratar a varios de estos pacientes. Esta es una imagen que me parece interesante de un artículo de Nature en el cual ustedes pueden ver cómo desde un punto de vista de marco teórico, haciendo una analogía con la guitarra, podemos ver las etapas epidemiológicas de la enfermedad inflamatoria intestinal. Ustedes pueden ver cómo, por ejemplo, hace más o menos 20 años, por ejemplo, en nuestro país empezábamos a ver los primeros casos de enfermedad inflamatoria. Entonces veíamos los primeros casos de enfermedad de Crohn, muchos los confundíamos con tuberculosis, etcétera. Pero hoy en día en Colombia, por ejemplo, estamos en esta fase de aceleración en la incidencia en la cual cada vez vemos más casos. Pues obviamente eso está explicado por varias razones. Una de esas es que la gente cada vez tiene más acceso, por ejemplo, a realizarse ayudas diagnósticas. Los médicos de atención primaria están más concientizados con esta enfermedad y obviamente hay factores ambientales del estilo de vida, del microbioma, de la dieta y ambientales pues que explican que esta enfermedad pues venga aumentando su incidencia. Probablemente en unos años entremos en esta fase de prevalencia compuesta y después entremos en una fase como están por ejemplo Estados Unidos, Europa, donde tienen tasas de prevalencia del 1% de la población general, lo cual es tremendamente alto, ¿cierto? En Colombia ya tenemos datos epidemiológicos y ustedes pueden ver cómo la prevalencia de colitis ulcerativa en el 2021 era 30 casos por 100.000 personas y enfermedad de Crohn era 5 casos por 100.000 personas y ustedes pueden ver cómo en general Suramérica, países en vías de desarrollo, nos encontramos en esa fase de aceleración de la incidencia, ¿cierto? Y estos son datos no publicados aún del registro EpiPanco, que es la Organización Panamericana para Crohn y Colitis. Colombia fue uno de los países que más reclutó pacientes, 2.300 pacientes, y si ustedes se dan cuenta ven cómo hay un predominio leve de la colitis ulcerativa sobre la enfermedad de Crohn. Antes hablábamos de que la relación, digamos, colitis ulcerativa enfermedad de Crohn era más o menos 5:1, hoy ya estamos hablando de relaciones más o menos de 1.5:1, lo cual pues evidentemente nos muestra que está cambiando el panorama de la enfermedad inflamatoria intestinal. En general, la enfermedad inflamatoria intestinal pues, es una enfermedad crónica con un curso que usualmente tiene recurrencias y remisiones y es interesante pues, también saber que a la fecha es una enfermedad pues, incurable y que de forma amplia agrupa la enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa. Pero este es un problema que tenemos muy grave y es que entre más tiempo al diagnóstico tengamos, es decir, el paciente inicia con síntomas, sangrado, dolor abdominal y después lo diagnosticamos, pues definitivamente hay mayor daño intestinal. Y por eso la mayoría de guías y de posiciones de práctica clínica sugieren que debemos reconocerla más de forma temprana, hacer un diagnóstico más rápido, estratificarla en ese grupo de pacientes que tienen un mayor riesgo de progresión versus aquellos que de pronto van a tener un curso más indolente, para con eso definitivamente darles un tratamiento temprano y un seguimiento estrecho. Esta es la trayectoria hasta el diagnóstico de un paciente de enfermedad inflamatoria. El paciente empieza con unos síntomas, luego tiene el primer contacto con el sistema de salud, luego lo evalúa un especialista y finalmente se le hace el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. Sin embargo, el problema es que en ese tiempo, pues en algunos casos puede llegar a pasar mucho tiempo y tanto para enfermedad de Crohn como para colitis ulcerativas hay ventanas de oportunidad. ¿Qué quiere decir esas ventanas de oportunidad? Que si los intervenimos tempranamente, probablemente vamos a evitar que se genere un daño a largo plazo. Esta, por ejemplo, es la historia de enfermedad, de historia natural de colitis ulcerativa y ustedes pueden ver cómo si uno la interviene tempranamente, evita que la enfermedad se extienda y evita que generen estenosis, displasia, que finalmente terminen en colectomía, y en enfermedad de Crohn pasa algo similar y usted puede prevenir que se desarrolle fístulas, cirugías, estenosis, etc.
Este es el principal problema y es que no se reconoce la enfermedad, o sea, no la pensábamos, no consideramos el diagnóstico. Y vean que el retraso diagnóstico para pensar en colitis ulcerativa es de 3 a 8 meses, pero incluso hay registros, por ejemplo, en la India, donde se pueden demorar hasta 2 años para diagnosticar colitis ulcerativa. Y el problema es que cuando usted se demora en diagnosticar la enfermedad inflamatoria intestinal, al paciente con colitis ulcerativa le pasan dos cosas. Una es que requiere mayores tasas de colectomía y otro es que necesita más terapias avanzadas, es decir, requiere más uso de terapia biológica. Y el principal problema es que se diagnostica antes, se les hace un diagnóstico presuntivo a la mayoría de esos pacientes de trastornos del eje cerebro-intestino como intestino irritable, hemorroides, infecciones parasitarias. Y ahí viene un llamado de atención y es que el sangrado anorrectal, si bien el sangrado anorrectal la mayoría de pacientes lo que tienen es una causa anorrectal, fisuras, hemorroides, etcétera, definitivamente es un síntoma de alarma tanto para enfermedad inflamatoria intestinal como para cáncer colorectal, sobre todo recto, que es lo que más estamos viendo hoy en día. Entonces el llamado de atención es para que cuando vean ese síntoma en los pacientes, pues no lo ignoren definitivamente, ¿cierto? Esto es en tiempos, en escenarios ideales. Vean cómo uno espera que el paciente empiece con síntomas y al mes ya esté consultando, que adicionalmente de que después de que consulta atención primaria se demore una semana en llegar a gastroenterólogo o por lo menos internista. Pero ustedes pueden ver esto y es que entre esa segunda cita y el tiempo a la colonoscopia deberían pasar menos de 4 semanas y el tiempo al inicio de terapia deben ser 4 semanas. Eso ustedes saben que lastimosamente en nuestro país pues no sucede. Y en enfermedad de Crohn no estamos incluso un poco peor. ¿Por qué? Porque vean que el retraso diagnóstico es 6 a 18 meses y hay incluso algunos estudios en China que muestran hasta 34 meses en el retraso del diagnóstico. ¿Qué pasa en enfermedad de Crohn cuando usted diagnostica tempranamente versus cuando usted diagnostica tardíamente? Mayor riesgo de estenosis, fístulas y necesidad de cirugía. Y la mayoría de estos pacientes pues se diagnostican primero como un síndrome de intestino irritable. Obviamente este diagnóstico diferencial es bastante difícil a veces, incluso que es tuberculosis intestinal y algunas enterocolitis infecciosas. Por eso incluso se han desarrollado, digamos, algunos scores. Este es el Red Flags Index, que es un score que está diseñado para que médicos de atención primaria reconozcan tempranamente la enfermedad. E incluye cosas como lesiones a nivel perianal, obviamente que se excluya las hemorroides, pero por ejemplo fístulas, abscesos, el hecho de tener un pariente en primer grado. Cuando usted tiene un pariente en primer grado con enfermedad inflamatoria, tiene muchísimo más riesgo de desarrollar enfermedad inflamatoria intestinal. Dolor abdominal crónico, que pierda peso, diarrea nocturna. Es diferente cuando un paciente, por ejemplo, se despierta y de una vez va al baño, pero cuando el paciente lo despiertan las ganas de ir al baño porque tiene diarrea, eso es un síntoma de alarma que siempre nos obliga a buscar organicidad, ¿cierto? Entonces, definitivamente cuando se desarrolló ese score, las variables operativas le dieron muy buenas. Cuando lo validaron, perdieron pues un poquito, bastante diría yo, pues de sensibilidad y especificidad, pero cuando se combina esta estrategia con niveles de calprotectina fecal, pues definitivamente se mejora la sensibilidad y la especificidad. Entonces digamos que es algo que uno puede tener a la mano para tratar de interrogar a estos pacientes. Y lo otro es que en Colombia no estamos lejos de lo que les acabo de mostrar. Digamos que el tiempo medio desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico en Colombia para enfermedad de Crohn es de 13 meses y para colitis ulcerativa casi un año. Definitivamente estamos muy mal y digamos que en este sentido debemos reconocer un poco más temprano la enfermedad, pues para que definitivamente evitemos el daño intestinal. Y el principal problema en el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal yo creo que es este. Y es que hay ausencias de un hallazgo patognomónico. Esta es una recomendación o una de las primeras recomendaciones de la guía ECO, de las últimas de la parte de diagnóstico, y ustedes pueden ver cómo tanto para el diagnóstico de enfermedad de Crohn como para colitis ulcerativa, usted requiere la combinación de síntomas, hallazgos de laboratorio, endoscopia, histología e imágenes. Es decir, no hay un hallazgo que le aparezca en alguna de estas categorías que a usted le confirme el diagnóstico, entonces eso lo empieza a hacer un poquito complejo. Y esta es una tabla que con seguridad muchos de ustedes han visto porque a uno se la enseñan desde el pregrado y es las diferencias entre la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, que les voy a dar ciertas cosas que me parece importante que conozcan. Definitivamente la colitis ulcerativa da un compromiso contiguo y simétrico. Usualmente la enfermedad empieza en la unión anorrectal y se va haciendo de forma proximal.
compromete principalmente, antes le decían a uno que solamente la mucosa, pero hoy sobre todo con estudios de muestras de especímenes quirúrgicos y a partir del uso más expandido de ecografía intestinal, sabemos que es una enfermedad que no se limita a la mucosa, sino que también compromete la submucosa y que incluso hay algunos hallazgos de que pudiera comprometer capas más profundas y por eso es que se desarrollan las estenosis. El compromiso en el recto en términos prácticos es universal. ¿Eso qué quiere decir? Que si un paciente usted tiene un patrón de colitis, pero el recto está respetado, usted debería pensar que es otra cosa. Eso es importante, pero ya les voy a dar algunos ejemplos de esto. La mayoría de pacientes presentan sangrado rectal. Realmente puede haber compromiso del ilion terminal en colitis ulcerativa, sí, por algo que se llama ileitis por reflujo, más o menos hasta 1 de cada 5 pacientes que tienen compromiso pancolónico, es decir, que tienen compromiso de todo el colon inflamatorio, pudieran llegar a tener ileitis por reflujo. Es raro que tenga enfermedad perianal. Si usted tiene enfermedad perianal como fístulas o abscesos, lo primero que debe pensar es en enfermedad de Crohn, pero digamos que los pacientes con colitis ulcerativa, el principal compromiso anorrectal que tienen son fisuras. Y pues realmente la presencia de granulomas a veces, o sea, en colitis ulcerativa lo haría pensar otro diagnóstico, ¿cierto? O sea, los granulomas los esperamos es ver en enfermedad de Crohn, sin embargo es un hallazgo relativamente infrecuente. La enfermedad de Crohn, pues compromiso boca-ano, pero la mayoría de pacientes tienen es compromiso en el ilion y en el colon y el compromiso es transmural. Esto me parece importante que lo conozcamos y es que el 90% de los pacientes con colitis ulcerativa tienen 2 síntomas, que es el sangrado rectal y la diarrea. Es decir, es relativamente infrecuente que un paciente no tenga ni sangrado rectal ni diarrea y tenga una colitis ulcerativa. Hay otros síntomas importantes como la urgencia defecatoria, el tenesmo, las evacuaciones nocturnas, etcétera, ¿cierto? Es un curso, como ya les mencioné, con recaídas y remisiones, y eso es interesante porque a veces los pacientes incluso presentan una mejoría de los síntomas en ausencia de tratamiento. Y eso lo que hace es que nosotros vemos con frecuencia pacientes que han consultado al servicio de urgencias en repetidas ocasiones por cuadros de disentería, les dieron manejos antimicrobianos, el paciente dice, oiga, yo mejoré parcialmente, pero ya llevo 3 ingresos en el último año por cuadros de disentería y pues vengo ahora hasta a usted, ¿cierto? Entonces, definitivamente, eso es interesante. Y lo otro es que la enfermedad inflamatoria intestinal, pues específicamente colitis ulcerativa, se puede diagnosticar a cualquier edad. Más o menos 20% de los pacientes se diagnostican luego de los 65 años, sin embargo, el grupo poblacional más afectado, pues definitivamente es entre la segunda y la tercera década de la vida, ¿cierto? Y para sospechar enfermedad de Crohn, digamos que esta es una gráfica que me parece interesante porque si usted tiene uno del grupo A más cualquiera del grupo B, C o D, debería sospechar enfermedad de Crohn. Entonces, si usted tiene dolor abdominal crónico, diarrea crónica, pérdida de peso, en los niños pues pérdida o falta de crecimiento, pues debe empezar a sospecharlo, especialmente si tiene datos de inflamación sistémica, elevación de PCR, leucocitosis, fiebre, artritis, artralgia, lesiones perianales, pioderma, o tiene datos de enteritis, por ejemplo, en una imagen, ¿cierto? Esto me parece bien interesante que lo sepan y es cuando ustedes piden una colonoscopia para diagnosticar enfermedad inflamatoria intestinal, ustedes deben saber interpretar algunas cosas que me parece que son bastante relevantes. Lo primero es que cuando ustedes le dan la escala de Boston, ustedes en cualquier segmento, eso se lo deben clasificar usted colon derecho, colon transverso y colon izquierdo, usted debe tener al menos un puntaje de 2 de Boston. Es decir, si usted en algún segmento tiene un puntaje de 1 o menos, ese segmento no fue adecuadamente evaluado. Pero definitivamente algo que es importantísimo es que toda colonoscopia que se realice con sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal pues debe tener canulación del ilion terminal, pues porque si usted no tiene canulación del ilion terminal, usted va a tener poca probabilidad de diagnosticar enfermedad de Crohn de intestino delgado. A usted le deben dar una escala para Crohn CES o Rutgers, según si es antes o después de que lo operen, y usualmente para colitis ulcerativa un subscore de Mayo o un U6. Y en todos los pacientes se deben tomar al menos 4 sets de biopsias. Eso a veces es importante que ustedes lo sepan porque lastimosamente pues esa conducta digamos que debería estar siempre en manos del gastroenterólogo, pero lastimosamente a veces requieren por problemas administrativos y trámites que se envíen el número de biopsias por parte del médico que está ordenando. Entonces siempre ordénenle 4 biopsias para que el médico les tome ilion terminal, colon derecho, colon izquierdo y recto, así se vea endoscópicamente normal. Definitivamente las manifestaciones extraintestinales, pues aquí acá hay un grupo de personas que les gusta un montón la reumatología y sabe muchísimo, también el compromiso de piel, pero esto me parece bien interesante y es que
más o menos a 30 años, 1 de cada 2 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal ha tenido alguna manifestación extraintestinal. Eso es bien importante. Y el problema es que 1 de cada 4 pacientes usualmente presenta esa manifestación extraintestinal antes del diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, eso es bien relevante porque nos obliga a tener los ojos abiertos ante la presencia de enfermedad de manifestaciones extraintestinales. Por ejemplo, desde el punto de vista articular, pues hay sacroiliitis 10%, espondilitis anquilosante 3% y artritis periférica 13%. De las artritis periféricas, pues es interesante que, digamos, ese patrón de compromiso de grandes articulaciones y usualmente oligoarticular, que es lo que para algunos autores lo clasifican como tipo 1 o pausia articular, en general va en paralelo a la actividad de la enfermedad, es decir, la colitis ulcerativa está activa y el paciente tiene dolor articular. Y eso es importante porque cuando tratamos a esos pacientes de la colitis ulcerativa, esas manifestaciones podrían remitir sin darles terapias dirigidas a la articulación. Y por eso es que, por ejemplo, para algunos autores, las terapias, por ejemplo, antiintegrina como vedolizumab, que teóricamente solo tienen efecto en el intestino, pudieran llegar a usarse en este escenario y aliviar al paciente pues de la parte articular. Mientras que con la tipo 2 o pausia articular, que sería más como una R-like, ese compromiso poliarticular simétrico de pequeñas y medianas, pues definitivamente digamos que habría que darle una terapia adicional o una terapia que cubra bien ambos dominios. Y esto me parece bien interesante que ustedes lo sepan, y es que cuando ustedes le dicen que es un patrón contiguo y que claramente hay una zona de demarcación entre la zona sana y la zona enferma, eso realmente nosotros lo vemos y así se los deben reportar a ustedes en el estudio. Ustedes pueden ver acá como esta partecita que está acá, pues ustedes ven bien la vasculatura, sin embargo aquí no ven bien la vasculatura. Eso lo que quiere decir es que esta zona tiene edema y eritema. Entonces ustedes pueden ver que el compromiso va hasta acá y acá estamos en retrovisión y también vemos que realmente es un compromiso de recto distal. Vean que en términos prácticos esto que es un registro colombiano, la mayoría pues en general se agrupan en 3 grupos. Un tercio tienen proctitis solamente, un tercio tienen colitis izquierda, es decir, la que va hasta el ángulo esplénico o distal al ángulo esplénico, y un tercio pues tienen un compromiso pancolónico. Esto es lo que yo les mencionaba previamente de si uno puede tener compromiso del ilion terminal en una colitis ulcerativa. Si usted tiene compromiso del ilion terminal en colitis ulcerativa, usted tiene que tener un compromiso pancolónico. Si usted tiene, por ejemplo, un compromiso hasta el colon transverso y tiene compromiso del ilion terminal, usted debe pensar que es otra cosa, que es una enfermedad de Crohn, por ejemplo. Es decir, siempre la ileitis por reflujo implica que el paciente tiene un compromiso pancolónico, si no, pues usted debería pensar en un diagnóstico alternativo. Esto es lo que conocemos como las formas atípicas. Yo previamente les dije a ustedes que en general la colitis ulcerativa siempre compromete el recto, ¿cierto? Hay algo interesante y es que el 3% de los pacientes tienen algo que se llama respeto del recto. Ustedes pueden ver acá cómo este recto se ve normal, pero este que es la parte del sigmoides del mismo paciente, pues tiene zonas de inflamación. Ese 3% usualmente, ¿por qué puede pasar? Uno es que esté asociado con colangitis esclerosante. La colitis ulcerativa que está asociada con colangitis esclerosante tiende a respetar el recto desde el punto de vista endoscópico. Sin embargo, desde el punto de vista histológico, no. Es decir, si usted le toma biopsias así endoscópicamente lo vea normal, puede encontrar los datos de inflamación y eso es bien importante. La ileitis por reflujo que les mencionaba previamente, si ustedes me creen, este es el apéndice y acá hay inflamación entonces de todo el colon. Esta que es la válvula ileocecal, que es esta misma, se encuentra palatosa, es decir, abierta, y este que es el ilion terminal, pues está inflamado. No sé si podemos reproducir otra vez un momentico el video, que quería mostrarles algo que es el parche secal. Hay pacientes que solamente tienen proctitis, perdón, eso. Miren, este es el ilion terminal, y ustedes ven que este es el orificio apendicular. Ustedes acá pueden ver que hay una zona de eritema, ¿cierto? Miren esto, o sea, esta zona. Pero ustedes van a ver que yo ahorita me voy a alejar un poquito, por el colon derecho y van a ver que el colon derecho está completamente normal. Y entonces uno podría pensar, este paciente lo que tiene es un compromiso parcheado, porque tiene un compromiso, digamos, del recto, y vean esto que es el colon derecho, completamente normal. Pero esto es lo que se llama parche secal, se puede describir más o menos en el 5 al 10% de los pacientes y no debe confundirse con enfermedad de Crohn. Más o menos 5 a 10% de los pacientes pueden tener solamente proctitis o colitis izquierda y tener un parche de inflamación a nivel periapendicular y no debe confundirse con enfermedad de Crohn.
Esto es lo mismo. Y esto es interesante, y es que usualmente pensamos que la enfermedad de Crohn tiende a ser más agresiva que la colitis ulcerativa, pero les quiero mostrar algunas cosas. Esta es la historia natural de colitis ulcerativa. En 5 años, digamos que más o menos el 15% ha progresado, es decir, empezó en una proctitis y ya está una colitis izquierda, una pancolitis. Pero a 10 años el 30% ha progresado y a 20 años el 50% ha progresado. Ustedes pueden ver cómo las tasas de hospitalización, más de la mitad se han hospitalizado. Adicionalmente han tenido recaídas casi el 80% de los pacientes y a 30 años hasta el 7% de los pacientes pueden desarrollar cáncer colorectal. Sin embargo, si ustedes comparan, por ejemplo, con enfermedad de Crohn, esto me parece bien interesante porque vean que en Colombia, estos son datos colombianos, el 46% de las enfermedades de Crohn son ileales. Eso quiere decir que si usted tiene una colonoscopia sin canulación del ilion, es decir, solamente hasta colon derecho, pues se va a perder el 40% de las enfermedades de Crohn. Entonces, por eso es tan importante esto. Pero vea que cuando hay 3 fenotipos clásicos en enfermedad de Crohn: un fenotipo inflamatorio, que es ese paciente que tiene erosiones en el ilion terminal; un paciente que tiene un compromiso estenosante y un compromiso fistulizante. Realmente el compromiso más leve, que en términos prácticos sería el inflamatorio, más o menos a 5 años solamente progresa el 14%, es decir, pareciera que en general la enfermedad de Crohn, desde el punto de vista de sus fenotipos, se mantuviera estable en el tiempo, ¿cierto? Esto me recuerda mucho pues lo que estaba hablando ahorita Andrés, y es que definitivamente hay manifestaciones típicas, atípicas, frecuentes e infrecuentes, y el espectro de compromiso endoscópico en enfermedad de Crohn definitivamente es muy, muy amplio, desde zonas solamente de eritema, erosiones, úlceras, estenosis, etc. Entonces, definitivamente, pues hay que tener los ojos abiertos, pues porque puede tener varias manifestaciones endoscópicas. Uno de los marcadores bioquímicos más interesantes es la calprotectina fecal. Hoy en día tenemos mucha disponibilidad de hacer calprotectina fecal y es interesante por el valor predictivo negativo. En general, si usted tiene unos valores de calprotectina menores a 40, la probabilidad de usted tener enfermedad inflamatoria intestinal es menor al 1%, es decir, es muy poco probable, y teóricamente en ese paciente usted pues realmente debe considerar otras causas de los síntomas gastrointestinales que está teniendo el paciente. Y lo otro interesante es que el hecho de que la calprotectina esté alta no implica que el paciente tenga enfermedad inflamatoria intestinal. Ustedes pueden ver acá como, por ejemplo, si el paciente recientemente se preparó para una colonoscopia, se le puede llegar a subir la calprotectina hasta niveles de 17.000. O sea, esos son niveles absurdos. Por eso, en general, la idea es que se hagan los niveles de calprotectina antes de la colonoscopia o mínimo 2 semanas después. También ustedes, si están viendo al paciente, que suspenda los inhibidores de bomba de protones y que no esté consumiendo antiinflamatorios no esteroideos, que son otras de las causas frecuentes de elevación de calprotectina, y el paciente muchas veces llega al gastroenterólogo muy asustado, pues porque piensa que tiene enfermedad inflamatoria intestinal, y si bien esta prueba tiene un buen valor predictivo negativo, el valor predictivo positivo pues no es tan bueno, ¿cierto? Este es un estudio que me pareció interesante específicamente para el grupo de reumatólogos, y es cómo medían la calprotectina fecal en los pacientes con espondiloartritis, y es que los pacientes con espondiloartritis usualmente pueden tener inflamación subclínica a nivel intestinal, es decir, el paciente no tiene ninguna manifestación, pero cuando les hacen los niveles de calprotectina se encuentran altos, y así se conlleva a veces al diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. Ustedes pueden ver acá más o menos en el 50% la encontraban elevada, y realmente cuando llevaban a esos pacientes a hacerles estudios adicionales, encontraban inflamación endoscópica del 11 al 80%, obviamente esto varía, y microscópica en el 100% de los casos. Entonces, digamos que es un biomarcador que se puede llegar a usar para diagnosticar tempranamente la enfermedad inflamatoria intestinal en este grupo de pacientes que tienen un mayor riesgo que la población general de tener enfermedad inflamatoria. Y este es un algoritmo, digamos que desde el punto de vista práctico para el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal, y es que la ayuda diagnóstica más importante que usted requiere es la ileocolonoscopia. Si esa ileocolonoscopia pues confirma enfermedad de Crohn, está perfecto, pero si es normal y usted sigue con sospecha, usted debe hacer una evaluación de intestino delgado, porque como ya les mostré, digamos que el 40% de las enfermedades de Crohn en nuestro país son solamente intestino delgado, y eso usted lo puede hacer
usualmente con una enterorresonancia o con una videocápsula endoscópica. Realmente eso depende. Si el paciente tiene síntomas que le sugieran a usted obstrucción, es decir, el paciente con frecuencia tiene cuadros de distensión abdominal, ha tenido cuadros de suboclusivos, pues en ese paciente lo que usted tiene que hacer es una enterorresonancia, pero en ese paciente que usted solamente piensa que tiene un componente inflamatorio, pues usted podría hacer una videocápsula endoscópica y con eso digamos que sería suficiente para investigar todo. Realmente nosotros no hacemos, por ejemplo, gastroenterólogos adultos, no hacemos endoscopia digestiva superior para buscar compromiso asintomático del tracto digestivo superior, porque en general el tracto digestivo superior es poco frecuente que se presente en enfermedad de Crohn del adulto, comparado con los niños, que realmente en los niños es mucho más frecuente y por eso ellos sí, incluso si el paciente no tenga síntomas de tracto gastrointestinal superior, le hacen endoscopia digestiva. Y esto realmente es la última parte que les quiero mostrar porque no voy a hablar pues como tal de tratamiento, pero quiero que vean esto, y es que, ¿qué tratamiento usualmente requieren los pacientes? En colitis ulcerativa, más o menos entre el 70 y el 80% van a estar bien con aminosalicilatos. El hecho de que vayan a estar bien no quiere decir que nosotros no investiguemos que esté bien. Porque ¿qué puede pasar? Y pasa con frecuencia en los pacientes con colitis ulcerativa. Usted le pone aminosalicilatos, el paciente hace remisión sintomática, pero eso no implica que tengan remisión endoscópica. Cuando vamos a hacerle los estudios endoscópicos, el paciente, digamos, sigue con una inflamación mayo 2 o mayo 3 y el problema es que esa inflamación, aunque sea subclínica, es decir, aunque el paciente no tenga manifestaciones clínicas, se asocia a mayor riesgo de cáncer colorectal y a recaídas a largo plazo. Entonces, definitivamente debemos lograr la remisión endoscópica. Pero vean que más o menos el 10% a 20% requieren biológicos, el 10% van a requerir colectomía a 10 años. Y en enfermedad de Crohn, vean esto tan interesante, y es que más o menos 30% de los pacientes con enfermedad de Crohn tienen un fenotipo quiescente, es decir, pacientes que de pronto tienen algunas erosiones en ilion terminal, pero no tienen anemia, no tienen dolor abdominal, etcétera. Usualmente se diagnostican de forma incidental y esos pacientes realmente no les tenemos que dar ningún tratamiento porque esos pacientes usualmente no progresan. Pero hay un porcentaje de pacientes que van a requerir terapias como budesonida o esteroides y ya cuando desarrollan estenosis o enfermedad fistulizante, pues obviamente son pacientes que requieren terapias mucho más agresivas. Entonces, con todo lo que les dije hoy, pues espero pues que se sientan un poco más cómodos cuando vean pacientes con enfermedad inflamatoria y muchas gracias por su atención.